Es importante entender un poco el contexto histórico en el cual el padre comenzó su trabajo en los comienzos del siglo XX. Realmente el contexto era, en cuanto a lo de la iglesia, principalmente un contexto de clericalismo, un clericalismo bastante fuerte, donde realmente los sacerdotes, las religiosas hicieron todo, y los laicos eran los que, pues básicamente la famosa frase, ¿verdad?, de pagar, orar y obedecer. Eso fue el papel del laico, según esa mentalidad. Ese fue el contexto, pues, en cierto sentido, de la iglesia eclesial. En cuanto al contexto social, era un tiempo de inmigración masiva aquí a los Estados Unidos, principalmente italianos, irlandeses, gente de Polonia, Alemania. Iban llegando a los inicios de este siglo XX literalmente millones de católicos de diferentes partes del mundo, principalmente de Europa. Y muchas veces pues no había sacerdotes, ni religiosas, ni nadie que les podía atender pastoralmente, aunque por los millones que llegaron, ¿verdad?, la iglesia iba creciendo, pero en cuanto a una fundación, un apoyo a ellos en su camino de fe, eran muy pocos. El apostolado laico, él no lo inventa, él lo descubre, es el camino que Dios le estaba enseñando desde hace tiempo. Él era de pobre salud, entonces la primera asignación, la primera misión era aquí a Emmitsburg, que no era una asignación muy pesada, no exigía mucho, pero él encontraba cómo recuperaba la salud, empezaba a visitar a gente y a hablar con medio mundo y conocer a gente por todas partes y también atraer a gente a la iglesia. Y visitaba, era bien conocido en casas, incluso le consiguieron una carroza y un caballo porque se estaba extendiendo tanto ahí con sus caminatas de que pues creían que se iba a enfermar. Y cuando lo cambian, le ponen ahí en la banda de la misión, pues él hacía lo mismo, estaba visitando a las personas durante el día, los que no venían, iban a las fábricas, iban a los lugares donde congregaba la gente para poder hablarles un poco de esto, de lo otro. Y también era un hombre bien devoto y daba largo tiempo al confesionario. Entonces el padre empezó a dar estas misiones. Por años estaba dando vueltas y visitas a todas las ciudades grandes del noreste de los Estados Unidos. Y él empezó a pensar que la fe católica estaba en peligro. Muchas personas no estaban practicando la fe. Y él estaba buscando una manera de rescatar los que estaban saliendo de la práctica de la fe. Y decidió hablar con varias hermanas. Habló con las vicentinas, pidiendo que ella manda a varias hermanas para visitar casas y hablar con los que estaban perdiendo la fe. A ella no le gustó la idea. Entonces él tuvo que buscar otra manera de visitar estas familias. Empezó a hablar y durante la misión estaba siempre confesando, durante la misión. Y muchas personas se confesaron. Y él estaba escuchando, esperando a las personas que manifestaran una vida de compromiso a la iglesia, personas que estaban tratando de ser santas personas. Entonces fue su costumbre de hablar especialmente con mujeres, con ellas, y invitarlas a asistir en una reunión, tal vez en el fin de semana, no recuerdo. Pero empezó a reunirse con ellas, pidiéndolas a formar un espíritu apostólico,
un grupo pequeño, para ir y visitar familias, para rescatar los que estaban perdiendo su fe. Y es en el confesionario que empieza a descubrir el poder del laico para atraer a gente y aconsejar a la gente en duda y dice, pues fulano de tal me mandó, a esta persona me mandó, o otra persona me mandó. Y él empezaba a contar con ellos. Lo que buscaba es organizarlos de alguna manera, pero eso le fue un poco chocante. Primero estaba trabajando mucho con los hombres y buscaba formarlos en un grupo como los Caballeros del Espíritu Santo, pero no le gustaba el nombre del caballero, creía que iba a ser como otros grupos de caballeros, que iban a ser un grupo social. Y se desencantaba con los hombres porque los hombres siempre querían organizar y querían hacer algo. Y él era más de San Vicente de Paúl, se tenía que discernir, se tenía que ver cuál era la voluntad de Dios, o como hablaba él, la providencia de cada día. ¿Cuál es la providencia diaria que vamos a responder nosotros hoy? Y era muy de San Vicente de Paúl también, en el sentido que se tenía que esperar en la oración. No haga nada hasta que Dios te abre el surco, y una vez que Dios te abre camino, corre, pero no hasta que estés seguro. Y se desencantaba con los hombres porque siempre le estaban presionando qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer. En varios años, él tuvo mucho éxito. Llegó a tener más que 800 personas, formando grupos para ir y ser apóstoles, para rescatar personas que estaban perdiendo la fe. Había una reacción en la iglesia. Lo que él estaba haciendo estaba perfectamente bien con la ley de la iglesia y las enseñanzas del Santo Padre de ese entonces. Pero no fue un concepto aceptado por la mayoría de los cleros. Muchos de sus mismos cofrades vicentinos y eventualmente varios párrocos y hasta obispos, incluyendo el cardenal muy importante de Boston, que se opusieron al padre Judge, a su concepto de un movimiento laico para que podría llevar a cabo la obra de la iglesia en el mundo, la obra misionera. Ellos se oponían mucho a eso. Cuando llega a la parroquia de San Juan en Brooklyn en 1908, 9, 10, por ahí, pues quiere hacer el trabajo del censo parroquial, pero ve que el neoyorquino es mucho más sofisticado, no es como la otra gente con que había tratado. Cuando se ve un sacerdote con alzacuello caminando ahí por las calles, pues no lo quieren recibir, no lo quieren abrir la puerta, no lo van a tener en su casa. Él siempre listo, siempre misionero, nunca cambia el programa, pero sabe cambiar la estrategia. Y él se da cuenta, pues, que recibe a la gente por la puerta de atrás. Y decía de él, incluso una señora que lo conoció allá en Nueva Jersey me dijo que cuando él visitaba la casa estaban todos esperando ahí en la sala, ahí enfrente, cuando de repente llamó a alguien en la cocina y era el padre Judge, pasó por la cocina para llegar a donde la familia. Pues él empezaba a entrar en esas casas y los apartamentos y buscar por la puerta de atrás entrar. Y tocaba un día y pues la señora dijo que sí, claro, entra, porque creía que era el amigo o el vecino, qué sé yo. Entra y la ve planchando, pero con una de esas planchas de antes que se tenía que calentar ahí en la estufa. Y entonces empieza a hablarle y quiere saber de su matrimonio, quiere saber de su familia, de sus hijos, de todo. Y empieza a preguntar si son católicos, si los hijos han hecho la primera comunión, si están casados por la iglesia. Y vio que estaba incomodando a la señora tanto que cada vez pues estaba golpeando ahí la camisa ahí con
la plancha de que pues se ve que en la frustración pues decide irse y se da cuenta que este trabajo del censo, yo poder entrar y entrevistar a esta gente, no lo voy a lograr hacer. Y ahí es donde le viene la luz de que Dios se va sumando, ¿no? Toda la experiencia de esos años. Si es algo necesario, si es algo que tiene que hacer, si hay una merma, si hay gente que la iglesia está perdiendo, gente cuyo derecho, cuya formación ha sido siempre católica, y empieza a unir a un grupo de sus promotores de la archicofradía, y de ahí es donde nace esta idea de visitas del cenáculo. Y la gran idea de él, donde él era muy perspicaz, es poder llenar huecos, poder llenar vacíos, donde la iglesia no estaba respondiendo, punto. Y otra cosa que es interesante e importante entender que era un tiempo aquí, una época en los Estados Unidos de los inicios y de crecimiento fuerte de movimiento de la mujer, de los derechos de la mujer. Más o menos eran los 1914, 18, por ahí, que estaban pues promoviendo fuertemente grupos de mujeres sus derechos de votar, de tener diferentes derechos que tenían los hombres y que las mujeres no las tenían. Entonces la idea del poder y de la eficacia de la mujer para ser una fuerza para el bien era algo bien importante que entender. Como le había mencionado con León XIII, en toda la historia de la iglesia, la comunión frecuente, pues, primero no era una práctica normal en el siglo XIX, primera parte del siglo XX. Cuando Pío X sí empezaba a inaugurarlo a través de sus encíclicas, también cambiaron la edad de primera comunión. Antes eran 14, 15 años de edad. Ahora de repente lo ponen a 7, 8 años de edad. Y no había gente religiosa, no había personas preparadas para poder impartir lecciones a ese nivel y para poder enseñar a niños. Pues el Padre George enseguida está organizando a estas asociadas para que enseñen a los italianos. Si viera las fotos de Orange, de esa misión en Orange, Nuestra Señora de Monte Carmelo, son todos niños. Había en la misión 5 áreas grandes, cada área con su lugar importante, pero poca la población, más o menos 200,000 personas en todo. 200,000 personas, más o menos 200 católicos. Y solamente 20 estaban practicando la fe. Solamente 20. Entonces él estaba tratando de pensar en una manera de rescatar a ellos, de que volvieran a la práctica de la fe. Y empezó con la idea de abrir una escuela para los niños de ellos, pocos niños. Y llamó al norte a las miembros del cenáculo, pidiendo a varias de ellas de ir al sur y establecer una escuela católica. Varios de ellos fueron maestras de escuela. Así que 3 llegaron. Abrieron una escuela, pero casi nadie quiso ir, especialmente los protestantes, una iglesia católica. Entonces empezó a pensar, ¿qué voy a hacer? Y una de las misiones fue Phoenix City, más grande que Opelika. Entonces él decidió a mudar la escuela a la otra misión. Él tuvo más o menos 3 o 4 misiones. Y empezó a tener más éxito. Y repentinamente tuvieron
la enfermedad de influenza, una epidemia. Y miles de personas estaban muriendo. Varias de las del cenáculo fueron enfermeras. Entonces empezaron a visitar casas y dar atención a los que estaban muriendo o al punto de morir. Esto duró mucho tiempo. Y cuando terminó la influenza, las hermanas o las miembros del cenáculo fueron muy bien aceptadas. Y desde este punto, la escuela creció. La popularidad de las siervas misioneras de la Santísima Trinidad empezó a tener más éxito. Ahora nos encontramos en el sitio, en el punto más importante para nosotros, aquí en Holy Trinity, lo que nosotros llamamos la capilla del Padre Judge, nuestro fundador, que cuando él llegó aquí, él encontró esa cabaña donde vivían los trabajadores en la hacienda, eran los más pobres, pero trabajaron aquí en la hacienda, pero encontrar esa cabaña, esa choza abandonada. Y pues fue aquí donde el Padre hizo su primera capilla, donde él pasó horas en oración, pidiendo al Espíritu Santo que lo iluminara, que es la voluntad del Señor en esta parte de la viña del Señor. Y aquí en este lado era la sacristía, donde el Padre, que en ese entonces era donde tenían pollera, pero el Padre lo convirtió en su sacristía y también donde él escuchaba las confesiones. Pero ve que fue de las raíces de la pobreza, del lugar abandonado donde el Padre encontró la riqueza de nuestro Dios, porque también él congregó a través de esa campana, él congregó a las primeras misioneras del cenáculo en esta capillita para enviarlas en el amor de Dios y compartir ese amor con los pobres y abandonados. Bienvenido a la capilla, al punto más importante aquí en Holy Trinity. Nos encontramos frente a la cruz de la misión. Esta cruz, como ustedes saben, en cada una de nuestras misiones, lo primero que hacemos es levantar la cruz. Esa cruz de la que el Padre George nos había hablado, que debe provocar en nosotros adoración, gratitud, amor y servicio. Podemos ver en las imágenes el río Chattahoochee, mismo que dividía Columbus de Phenix City. Es importante reconocer que la escuela de San Patricio, ubicada en Phenix City, tuvo éxito, ya que las miembros del cenáculo de aquel tiempo, las hermanas, tuvieron la capacidad de ingeniarse un método educativo mediante el cual los niños podían llevar los almuerzos a sus padres que trabajaban en Columbus, en las fábricas. Qué importante reconocer que este esfuerzo mereció poco a poco con el tiempo el que fuera creciendo el catolicismo en toda aquella área. Detalles importantes de su misión en el sur, cómo se llevó a cabo la misión en el sur de los Estados Unidos. Se requería, yo diría, dos cosas principales. Creatividad. No había camino hecho, tenían que hacer camino para que la iglesia llegara. Y por lo mismo flexibilidad y espontaneidad, porque a ver lo que estaba funcionando y lo que no estaba funcionando. Los elementos esenciales, pues yo creo que siguen siendo los mismos, ¿no? Oración al Espíritu Santo, que Dios me ilumine, que me despierte, que me deje ver la providencia de la vida diaria alrededor de mí, una disponibilidad de sacrificarme, de darme, de entregarme, de asegurar que estamos haciendo impacto en las vidas de las personas, una disponibilidad de poder trabajar con otros, ¿no? Nadie es rey, ni reina, es que trabajamos juntos, es una obra de conjunto. Y a un amor de la palabra de Dios, el Padre Judge nos
era novato, era pionero en la palabra de Dios. Sostenía el grupo a través de Lección Divina. Todo lo que están descubriendo ahora en los últimos 30 años, pues nosotros lo tuvimos como nuestra oración de cada día. Por ejemplo, la lectura de la palabra de Dios nos tenía leyendo diariamente. Mire cuánto nuestro libro de meditación tiene que ver con la palabra de Dios, porque él se nutría, como León XIII les había enseñado en esa encíclica, él se nutría constantemente de la palabra de Dios y es lo que buscaba inculcar a sus hermanas. Segundo, la meditación lo llamaba repetición de oración, y eso era la parte discursiva, en que uno utilizaba la cabeza, ahí es donde tenía que pensar, tenía que presentar puntos, tenía que compartir. Y la última parte de la contemplación nos da un nombre muy especial, conocimiento devocional. Era un aprecio con afecto, aprecio con amor de lo que es el misterio y algo que nos nutre y que nos lanza hacia adelante, que nos llena con energía. Si las personas me preguntan a mí, una cosa que sí me llena con esa clase de afecto, que yo lo veo, es la Capilla Blanca. Eso me saca lágrimas. Eso, celebrar misa ahí es algo muy especial. Se sienten los pioneros y se siente el espíritu de sacrificio, de entrega. Así me acuerdo de este grupo cuando vino. Era un grupo bien joven y se sentía gente que estaba dispuesta a sacrificarse en todo para poder llevar adelante la obra. Y yo vi enseguida, pues yo quiero formar parte de este grupo, y así era. Y pues como decía antes, lo que buscaba el Padre Judge en las personas eran personas bien formadas, personas que tenían mucho sentido común, que tenían prudencia, que no eran personas chismosas, personas activas, personas generosas, personas entregadas, personas que podían evaluar una situación y personas que necesitaban un mínimo de dirección sacerdotal. Sabían cómo tomar las riendas de una situación, pero también estaban abiertas a compartir qué es lo que yo hacía y por qué yo lo hacía, y aceptar la corrección y el crecimiento en eso. Y se formaban profesionalmente como personas. Y también tenían esas inquietudes del Padre Judge. Como primero hablaba en la capilla Perboira, al primer grupo, ¿sabe cuántos niños no saben de Dios? ¿Sabe cuántos niños hay en esta parroquia que no se están preparando para primera comunión? ¿Saben cuántos niños hay que no tienen catecismo? Y eso abrió los ojos a esa gente, que pudiera ver, la gente que los rodeaba, y cómo se podía meter fácilmente o en el vicio o en la indiferencia. Y él vio a los dos igual, ¿no? De no conocer a este Dios que tanto nos ama, su gran amor, pues él vio que eso era la dificultad. Lo que le afectó es pues simplemente la edad. Y tiene que llevar en cuenta que en aquel entonces la gente se moría mucho más joven. Y Roosevelt, cuando inició Seguro Social, fíjate que puso las edades de cobrar a 62 y 65 años de edad, porque se dieron cuenta la mayoría de los hombres, varones, no alcanzaban los 58 años de edad. Eso era el promedio de morir, 56, 58. Entonces el Padre Judge lo había rebasado por unos cuantos años, murió a los 65 y murió exhausto, murió pues después de la muerte de Madre Bonifacia. Ella era la gran aglutinante, ella podía manejar el dinero, podía manejar las situaciones, podía manejar la gente difícil, podía manejar todo. Y una vez muere ella, pues ya no tienen la gente capaz de poder llevar la obra adelante. Y además, pues ella es una gran pérdida a él personalmente. Ella era la mano derecha, era la ancla, era
El complemento era la química, y todo el éxito de esos primeros días era la química de personas. Cada uno contribuía de una manera muy, muy particular, pero la aportación de ella era mucho más grande que pues otras personas, porque ella podía sacar lo mejor de todos, de los hombres, de las mujeres, de todos. Y en situaciones difíciles, las situaciones en que vivían ellos eran situaciones muy sacrificadas. Es la experiencia vital, la que le da sentido a todo. Es la experiencia vital.